Historia 1. En las vastas llanuras de Zimbabue, una manada de elefantes que una vez prosperó deambulaba libremente, liderada por una vieja matriarca llamada Nala. Los elefantes eran uno de los animales más inteligentes que jamás habían pisado la tierra. Por lo tanto, no fue sorprendente que las manadas de elefantes fueran altamente comunitarias. Otro punto importante es que los elefantes eran una especie matriarcal, lo que significa que las hembras estaban por encima de los elefantes machos. De ahí el papel de liderazgo de Nala, si se puede llamar así. Durante generaciones, los elefantes compartieron la tierra con las comunidades cercanas, respetando los límites establecidos por los aldeanos y los guardaparques que trabajaban para proteger sus hogares naturales. Entre otros humanos no relacionados estaba Jackson Hartman, un adinerado cazador de trofeos estadounidense que viajaba por el mundo en busca del premio definitivo. Había escuchado historias sobre las legendarias colmillos poseídos por Nala y se había propuesto añadirlos a su colección. Nala parecía un blanco fácil a primera vista. Era vieja y como resultado, sus colmillos habían crecido enormemente. Guiado por un cazador furtivo local en busca de dinero rápido, Hartman entró en la región con un equipo de mercenarios, todos impulsados por la avaricia y la emoción de la caza. Mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte, el grupo de caza se deslizó sigilosamente en el territorio de los elefantes. Su deseo de trofeos los cegó a los peligros que tenían por delante. Nala percibió a los intrusos mucho antes de que pudieran ver su imponente figura emergiendo de la densa vegetación. Imperturbable por la presencia de los humanos, había lidiado con cazadores furtivos antes y sabía cómo proteger a su manada. La figura y las características distintivas de Nala se identificaron de inmediato. Era lo que los cazadores habían venido a buscar. Así que Hartman, impulsado por la arrogancia y un sentido erróneo de superioridad, ordenó a sus hombres que se colocaran en posición para la caza. Se posicionaron estratégicamente, con la intención de acorralar a Nala y separarla de la manada. La tranquilidad de la noche se rompió con el sonido de disparos al aire, intentando asustar a los elefantes para que se sometieran. Ante el primer signo de peligro, la manada se reunió alrededor de Nala, formando una barrera defensiva. Trompetazos y rugidos resonaron en la noche mientras los elefantes expresaban su desafío y valentía. Nala tomó el centro del escenario, enfrentando a los intrusos de frente. Su experiencia y sabiduría emanando de su presencia. Pero Hartman, ignorando las implicaciones de sus acciones, apuntó a Nala. Su disparo la alcanzó, haciéndola tambalear, pero él se negó a retroceder. Con unidad y propósito, la manada avanzó hacia Hartman y sus atacantes, abrumando a los cazadores con su número y determinación. Los mercenarios que antes eran valientes, se vieron reducidos a ser presas asustadas. Las tornas se habían girado y se vieron desesperados tratando de escapar de la ira de las criaturas a las que habían subestimado. Algunos lograron huir, su deseo de riquezas rápidas eclipsado por el instinto de supervivencia. En última instancia, Hartman fue acorralado por Nala. Sus ojos miraron directamente su alma. En ese momento, fue paralizado por el miedo, dándose cuenta demasiado tarde de que había entrado en un ámbito donde el dinero y las armas no tenían poder. En este dominio, el respeto por la naturaleza y sus habitantes reinaba supremo. La trompa de Nala se agitaba mientras emitía el trompeteo más aterrador de enojo y desaprobación. Mientras lo hacía, ocasionalmente pisoteaba el suelo para que su mensaje se registrara. Hartman estaba tan atemorizado por esta demostración que se orinó y olvidó por completo su inútil arma a tan corta distancia. De todos modos, fue la experiencia más aterradora de la carrera de caza de Hartman. A la mañana siguiente, los aldeanos y los guardaparques descubrieron al cazador asustado y jubilado, sentado solo en la naturaleza, lejos de los peligros de la manada. El encuentro los había impactado profundamente, cambiando para siempre su perspectiva sobre la caza de trofeos. Había herido su confianza y su psique, y su llamada reputación había sufrido un duro golpe. Como resultado, siempre fue diferente después. Así que, con el tiempo, Hartman perdió interés en sus actividades destructivas y no vio sentido en ellas. En cambio, dedicó su riqueza e influencia
a esfuerzos de conservación de la vida silvestre, enmendando el daño que una vez causó. Y así, en el corazón de Zimbabue, el encuentro con Nala cambió no solo a un hombre, sino que comenzó a cambiar el rumbo de muchas vidas, poco a poco. Historia 2. En lo más profundo del corazón de una selva africana, el sol se alzó sobre el frondoso dosel, arrojando un resplandor dorado sobre el rico y diverso ecosistema. Aquí, Michela y Diu, una joven y apasionada conservacionista de la vida silvestre, pasaban sus días dedicados a la protección y el estudio de los elefantes. Michela había crecido escuchando historias sobre estas majestuosas criaturas, y su amor por ellas se había convertido en un compromiso de por vida con su bienestar. En una mañana excepcionalmente brillante, Michela emprendió su rutina de observación de una manada de elefantes cercana. Armada con su cámara y cuaderno, recopilaba datos valiosos sobre su dinámica social y comportamiento. Sabía que cada encuentro con estas magníficas criaturas era único y que cada uno aportaba nuevas ideas a sus vidas. Además, cuanto más ella y el mundo supieran sobre estas majestuosas bestias, mejor para todos. Pero un conjunto particular de individuos no merecía estar al tanto del conocimiento sobre los elefantes. Sus intenciones innatas hacia la especie animal siempre habían sido perjudiciales, y estamos hablando de los cazadores furtivos aquí. Michela aún no sabía que estaba en curso de colisión con una de las víctimas supervivientes de un grupo de individuos nefastos. Ese mismo día, este encuentro podría sumar a su conocimiento sobre cómo ayudar a los animales con problemas que alguna vez habían experimentado las consecuencias del mal comportamiento humano hacia ellos. Mientras Michela se acercaba sigilosamente a la manada, sentía una sensación de asombro y humildad. Los elefantes se movían con gracia por la jungla. Sus imponentes figuras exudaban fuerza y vulnerabilidad. Observaba desde una distancia segura, con cuidado de no perturbar ni interferir en sus comportamientos naturales. De repente, Michela notó un elefante que se destacaba del resto de la manada. Este elefante en particular tenía una mirada cansada en sus ojos y sus orejas estaban pegadas defensivamente a su cuerpo. En su comportamiento, Michela percibía el trauma persistente de encuentros pasados con humanos hostiles. Determinada a entender y ayudar a este elefante perturbado, se mantuvo tranquila y serena, manteniendo su distancia, pero lo suficientemente cerca como para observar e interactuar si surgía la oportunidad. El elefante de alguna manera percibió la presencia de un ser humano, que era ella, y su reacción ante esa realización era predecible. Aunque aún no se había encontrado con Michela, podríamos llamarlo nerviosismo. Los días se convirtieron en semanas y Michela continuó con sus observaciones. Cuando el elefante se impacientó con su presencia y cargó hacia ella, Michela le indicó que no tenía miedo. En cambio, se aseguró de irradiar una actitud amigable. Así que, lentamente pero con seguridad, la agresión inicial del elefante se suavizó ligeramente. Sin embargo, el miedo y la desconfianza permanecieron. Ella siguió a la manada con seguridad para ganarse su confianza, imitando sus movimientos y vocalizaciones para comunicar sus intenciones pacíficas. Con el tiempo, Michela notó cambios sutiles en el comportamiento del elefante. Toleró su presencia, permitiendo que se acercara sin reaccionar defensivamente. Aún así, ella se mantuvo cautelosa, sabiendo que ganar la confianza completa del elefante requeriría mucho más tiempo y esfuerzo. Durante su estancia en la jungla, Michela se reunió con expertos locales y conoció el pasado problemático del elefante. El trauma que experimentó fue el resultado de un encuentro con cazadores furtivos agresivos que lo habían dejado huérfano y herido. Su proceso de curación, al igual que su confianza, sería un viaje gradual. Michela luego solicitó la ayuda de un equipo de cuidadores de elefantes y especialistas en comportamiento experimentados. Juntos, idearon un plan para garantizar el bienestar del elefante con el objetivo de brindarle el cuidado y el apoyo que necesitaba para superar su pasado traumático. Siempre fue una curva de aprendizaje para todos los involucrados, incluido el elefante. A medida que pasaban los meses, el vínculo entre Michela y el elefante se profundizaba.
lentamente ganó su confianza a través de una paciencia inquebrantable, empatía e interacciones suaves, y lo ayudó a sanar emocionalmente. El elefante, una vez agresivo, se transformó en un ser más tranquilo y seguro, rodeado de un nuevo sentido de seguridad. Como resultado, el trabajo revolucionario de Micaela con este elefante atrajo la atención de colegas conservacionistas e investigadores de todo el mundo. En resumen, su viaje no solo profundizó la comprensión del comportamiento de los elefantes, sino que también destacó la importancia de la compasión y la empatía en la conservación de la vida silvestre. Años después, Micaela continuó su trabajo, habiendo dedicado toda su vida a proteger y comprender a los elefantes. El vínculo que había formado con ese elefante traumatizado se había convertido en un símbolo de esperanza e inspiración para todos. Historia 3. La vida seguía un ritmo tranquilo en un pequeño pueblo rural en el borde de un denso bosque. Ese ritmo se interrumpió una fatídica mañana cuando los aldeanos despertaron al sonido distante de pasos atronadores. El pánico se propagó como un reguero de pólvora cuando las noticias de un elefante enloquecido llegaron a sus oídos. El elefante se llamaba Cabi, una criatura masiva que había soportado toda una vida de cautiverio y maltrato en un circo ambulante. El peso de años de abuso y confinamiento finalmente pasó factura y el espíritu de Cabi ya no podía ser contenido. Enfurecido y confundido, se había liberado, desesperado por escapar de las cadenas que lo habían atado durante tanto tiempo. Mientras los aldeanos buscaban refugio del gigante errante, las autoridades locales se movilizaron, con la esperanza de contener la situación antes de que se causara algún daño. Entre ellos se encontraba la doctora Malene Sharma, una veterinaria compasiva dedicada a comprender y sanar a los elefantes. Al llegar a la escena, Malene no vio a un peligro, sino a un alma rota buscando la libertad. Reconoció el miedo y el trauma en los ojos de Cabi, entendiendo las cicatrices profundamente arraigadas dejadas por toda una vida de cautiverio. Su corazón se conmovió por el elefante que sufría, sabiendo que debía actuar rápidamente y con sabiduría para evitar una tragedia mayor. En ese momento, Cabi ya estaba rodeado por guardaparques de animales. Podría haberse vuelto más agresivo al sentirse atrapado en el circo. En cambio, se quedó allí como si estuviera indefenso y cansado de su existencia. Malene solicitó a los aldeanos que se mantuvieran tranquilos y a una distancia segura mientras se acercaba a Cabi. Con años de experiencia estudiando el comportamiento de los elefantes, sabía que la clave para ganarse su confianza era la paciencia y la empatía. Lentamente avanzó, manteniendo sus movimientos suaves y no amenazantes mientras extendía la palma de su mano. Los ojos de Cabi se encontraron con los de Malene, la sospecha dando paso a la curiosidad. Su postura agresiva se suavizó a medida que percibía la intención genuina de la veterinaria. Titubeante, dio un paso más cerca, dividido entre la familiaridad de los humanos y el deseo de huir de ellos. Afortunadamente, Malene causó una gran impresión en él desde el principio, y en los días siguientes, la agresión inicial de Cabi se suavizó. Sin embargo, el miedo y la desconfianza persistieron. Siguió al rebaño de manera segura para ganarse su confianza, imitando sus movimientos y vocalizaciones para comunicar sus intenciones pacíficas. Con el tiempo, Malene notó cambios sutiles en el comportamiento de Cabi. Toleró su presencia, permitiéndole acercarse sin reaccionar defensivamente. Aún así, ella permaneció cautelosa, sabiendo que ganarse la confianza completa de Cabi llevaría mucho más tiempo y esfuerzo. Durante su estancia en la jungla, Malene se reunió con expertos locales y conoció el pasado problemático de Cabi. El trauma que experimentó fue el resultado de un encuentro con cazadores furtivos agresivos que lo habían dejado huérfano y herido. Su proceso de curación, al igual que su confianza, sería un viaje gradual. Malene enlistó la ayuda de un equipo de cuidadores de elefantes experimentados y expertos en comportamiento. Juntos idearon un plan para asegurar el bienestar de Cabi, con el objetivo de brindarle el cuidado y el apoyo que necesitaba para superar su pasado traumático. Siempre fue una curva de aprendizaje para todos los involucrados, incluido Cabi. A medida que pasaron los meses, el vínculo entre Malene y Cabi se profundizó,
lentamente ganó su confianza a través de la paciencia inquebrantable, la empatía y las interacciones suaves, y lo ayudó a sanar emocionalmente. El elefante, una vez agresivo, se transformó en un ser más tranquilo y seguro, rodeado de un nuevo sentido de seguridad. Como tal, el trabajo pionero de Malene con este elefante llamó la atención de colegas conservacionistas e investigadores de todo el mundo. Bastante decir que su viaje no solo profundizó la comprensión del comportamiento de los elefantes, sino que también resaltó la importancia de la compasión y la empatía en la conservación de la vida silvestre. Años después, Malene continuó su trabajo, habiendo dedicado toda su vida a la protección y comprensión de los elefantes. El vínculo que había formado con ese elefante traumatizado se había convertido en un símbolo de esperanza e inspiración para todos.